A partir de este momento, el equipo de Semana.com les presenta los hechos más importantes del día. Bienvenidos. Saludamos a la audiencia que en este momento se conecta al podcast de Semana, El Diario. Yo soy José Guarnizo, editor general de Semana.com, y con Ruby Pérez, periodista ambiental y directora de la Gran Alianza contra la Deforestación, y Mauricio Ochoa, periodista de Semana Sostenible, les hablaremos sobre las impactantes cifras que entregó el Estudio Nacional del Agua 2018 que entregó el Ministerio de Ambiente y el IDEAM. Bienvenidos a quienes nos escuchan en directo o en diferido a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y nuestras redes sociales. Hoy es miércoles 14 de noviembre y con la producción de David Gallego le damos la bienvenida al diario. Bueno, pues en los últimos 10 años el área de glaciar de Colombia se redujo en un 22% según el Estudio Nacional del Agua, cuyo avance fue dado a conocer este miércoles. Y justamente con este tema de los glaciares, que tanto nos debería preocupar a los colombianos, quisiera que comenzáramos este podcast, Ruby. ¿Qué fue lo que reveló el Estudio Nacional del Agua y posteriormente Mauricio también, para que lo conversemos y tratemos este tema, sobre todo que en el medio ambiente de nuestro país pues tiene tantos efectos? Gracias, José. Pues hagamos un paréntesis primero. ¿Para qué sirve el Estudio Nacional del Agua? Pues creo yo que es una de las herramientas para la toma de decisiones más importantes, si no la más importante, con la que cuenta el país. Herramienta de conocimiento, de oferta, de demanda, de calidad, de riesgo, etcétera. ¿Para qué sirve? Pues para ordenamiento territorial, para que se amplíen o se disminuyan, por decir algo, las áreas no se disminuyan, para que se amplíen las áreas protegidas, para que los sectores productivos tomen decisiones respecto a cuáles son los lugares o las zonas o los sitios que más les favorecen, que menos les favorecen, etcétera. Hablemos por ejemplo, del sector agropecuario, del sector productivo, el sector petrolero. Pero ¿cómo es el tema ahora sí de los glaciares, Mauricio? Sí, Ruby, José, dice el estudio que hoy solo quedan 37 kilómetros cuadrados de glacial, mientras que en 1850 existían 349 kilómetros cuadrados, lo que quiere decir que se perdieron durante todo este lapso de tiempo el 69% de los glaciares. Uno de los que más preocupan es el Santa Isabel, que comprende los departamentos de Risaralda, Caldas y Tolima. Dice que está en grave riesgo y que de aquí a 10 años podría llegar a desaparecer, lo cual es muy lamentable y según los expertos deben tomarse medidas rápidas para ver si se puede salvar, aunque ya el daño es irreversible. Bueno, al igual que el mundo, pues la criosfera está en extinción, pero por ser un país ecuatorial, estos glaciares nuestros que son únicos, son muy sensibles a los cambios climáticos. Colombia no es un país de glaciares, no dependemos. ¿Cuántos ecosistemas? Tenemos 6 pequeños glaciares, 2 sierras nevadas, Santa Marta y el Cocuy, y 4 volcanes nevados. ¿Qué son? Ruiz, Santa Isabel, Tolima y el Huila. 6 pequeñas masas, pero muy representativas, porque ellas responden fielmente a la atmósfera. Entonces, la mejor manera de estudiar un cambio climático a través de sistemas naturales son los glaciares. El cambio climático se demostró gracias también a que los glaciólogos del mundo tomaron medidas en los glaciares y se pudo demostrar que sí había un cambio climático. Es una situación preocupante porque en los últimos 10 años perdimos 22% del área. Eso es una cifra muy alta para un país como Colombia. O sea, que nos queda ¿cuánto más o menos? El área actual es 37 kilómetros cuadrados. Y estamos perdiendo entre 3 y 5% de área por año. Esto daría que durante la segunda mitad de este siglo podrían extinguirse los glaciares. Escuchábamos a José Luis Ceballos, él es el subdirector de ecosistemas del IDEAM, instituto que también advirtió sobre otros nevados que también están en riesgo,
y que dan cuenta que necesitamos tomar medidas urgentes para salvarlo. Pero yo tengo una pregunta, Mauricio. Es latente, es absolutamente, tremendamente tangible esto del cambio climático, porque pues el anterior Estudio Nacional del Agua hablaba de que en los últimos 30 años se redujo, o una reducción de por lo menos el 50% de los glaciares del país. En ese orden de ideas, cambio climático, ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo que sugieren los expertos que se debe hacer en términos de...? Según el ministro, hay que conservar las cuencas, reforestar, culturizar precisamente también a las personas que viven cerca. De hecho, tenemos un audio en el que él nos explica precisamente qué hay que hacer. Esa tendencia continúa, desafortunadamente, como lo dijimos en el año 2014, 2015, 2016, este fenómeno que tuvimos de sequía hizo que desapareciera el 33% del casquete glaciar del Nevado. Es decir, casi en 2 años perdimos el 30% del glaciar. Y por supuesto esa situación, ¿qué es lo que está mostrando? Que los eventos extremos de cambio climático se siguen manifestando en Colombia de manera muy muy fuerte, y por eso sacamos el COMPES de variabilidad climática precisamente para ello. Pero ahí lo que nos queda es restaurar la cuenca alta, cuidar el páramo, ¿no? la subzona que está debajo después del glaciar, para que precisamente la oferta hídrica no se siga desapareciendo. La restauración, recuperación de las cuencas, frenar la deforestación en las áreas de los nevados, sobre todo del eje cafetero y el Tolima, es lo que tenemos que invertirle, ¿no? Mauricio, José, con esa presión tan grande que hay sobre el agua y bueno, los glaciares y demás, ¿continuamos nosotros siendo uno de los 5 países con mayor disponibilidad, o ahí cómo quedamos? Sí, señora, seguimos siéndolo, pero se ha reducido bastante y hay un riesgo muy alto, porque ya muchas zonas que antes no estaban vienen sufriendo precisamente de falta de agua, porque bien sea porque sus fuentes hídricas se han ido extinguiendo, por un mal uso también, por la deforestación, por la minería y la expansión agrícola descontrolada. Esto ha hecho que la capacidad hídrica se reduzca y pues obviamente ya baje la capacidad que tienen para tener el vital líquido. Y lo comentábamos aquí, que se diga que al 2050 ya no quedará glaciares en Colombia, pues es una noticia que debería preocupar, y sobre todo, como lo decía Rubí al principio de este podcast, que esto puede servir, digamos, para como hoja de ruta para lo que se viene en materia ambiental en Colombia. José Luis Ceballos, él nos habla acerca también de si se puede hacer algo por salvar precisamente estos glaciares. Escuchémoslo. En cambio, estamos preocupados por el glaciar Santa Isabel, que está en un proceso muy acelerado de extinción. Y es probable que este sí sea en menos de 10 años, podría estar extinto. Sería una gran pérdida para los colombianos este proceso, ¿no? Entonces queremos llamar la atención de que nuestros nevados se están extinguiendo. Mauricio, pero se habló algo en el lanzamiento de este preliminar del Estudio Nacional del Agua acerca de, hay deshielo de los glaciares y ¿qué pasa con el agua? O sea, ¿crecen los niveles? ¿Suben? ¿A dónde va? Sí, precisamente el informe dice que aumenta el área de inundabilidad en Colombia. Pues dice el informe que hay cerca de 3.200.000 personas las que estarían en riesgo de inundación, lo cual es muy preocupante. En departamentos especialmente, o en zonas mejor, como el Pacífico, el Caribe, el Magdalena, el Amazonas y el Orinoco especialmente. Gravísimo, por eso es tan importante un estudio como este, porque nos muestra en últimas dónde tenemos que vivir, cómo tenemos que vivir y cómo debemos nosotros enfrentar eso que se nos viene de esa manera. Colombia es un país anfibio, eso siempre lo hemos sabido, hemos sido un país, tenemos millones de humedales, cualquier cantidad de ríos. ¿Se habló algo de esas zonas inundables que van a recibir una gran presión también, los humedales?
Sí, van a recibir una gran carga y esto hace que las autoridades deban tomar medidas urgentes para precisamente contrarrestar esta situación. Habla el estudio sobre que el país se identificaron 191.000 kilómetros que tienen condiciones de susceptibilidad a la inundación, especialmente. Y esto compromete, como lo habíamos dicho, a 3.200.000 personas que quedarían expuestas a este tipo de fenómenos naturales. Claro, también habla este Estudio Nacional del Agua, que vamos a ir tratando aquí indistintamente los temas, y es uno que preocupa muchísimo, y son los municipios susceptibles por desabastecimiento de agua. Mauricio, este estudio en el 2014 habían identificado a 318 municipios, pero en este nuevo estudio, que como lo decíamos anteriormente es un adelanto del que vamos a conocer a principios del año entrante, se priorizan 391 municipios susceptibles a desabastecimiento en el territorio nacional, distribuidos en 24 departamentos, de los cuales tienen afectación en al menos el 50% de sus municipios, de los departamentos, por ejemplo, de La Guajira, Magdalena, Cesar, Tolima, Bolívar, Quindío, Santander, San Andrés y Providencia y Valle del Cauca. Así es, José. Habla el estudio que dentro de los nuevos municipios se concentran principalmente en el Cesar, en Córdoba, y esto ha llamado mucho la atención precisamente de las autoridades, porque eran municipios donde antes había, pues se contaban con buenos recursos, pero paulatinamente han ido cayendo en la sequía precisamente por falta de control de sus fuentes hídricas. Pero miren lo grave del tema. Los municipios que tenían o que presentaban problemas de sequía van a estar aún con mayores problemas, y digamos que otra parte del país va a tener una problemática mucho más grande por el tema de inundaciones y este otro tipo de eventos. ¿Qué más podemos saber de esa susceptibilidad al desabastecimiento en el país, Mauricio? Departamentos como La Guajira, Magdalena, Cesar, Tolima, Bolívar, Quindío, Santander, San Andrés y el Valle del Cauca son los más susceptibles precisamente a este tema de desabastecimiento. El ministro hablaba sobre esa preocupación que les trae que se haya aumentado el número de municipios que entraron a este listado. Sí, Cundinamarca, Boyacá, Santander, toda la cordillera oriental, desde el sur del país hasta el Caribe, toda esa región es la que más municipios aporta hoy día a los nuevos índices de susceptibilidad por desabastecimiento, como lo vimos ahora, más de 20 municipios en Santander, sin nombrar obviamente todos los municipios de Boyacá, sin nombrar los municipios de Cundinamarca, pero especialmente los municipios de la región Caribe, nuevos municipios que entraron en la lista, como los nombré hoy día, municipios que antes no estaban, como el departamento de Sucre o de Córdoba, entran allí a formar parte sobre todo los del sur. Estábamos acostumbrados a los municipios del norte, de La Guajira, de Magdalena y el Atlántico, pero ahora nuevamente tenemos municipios conseguimos con problemas de desabastecimiento, a pesar de tener abastecimiento de agua subterránea, ¿no? Precisamente el ministro también hablaba sobre el agua subterránea, cómo hace falta estudios, cómo hace falta de pronto saber y localizar los puntos donde se encuentran, cómo están utilizando el agua, y dice precisamente que son las CAR las que deben implementar esos estudios para luego hacer un mapa e identificar dónde se encuentra, cómo se están utilizando y demás. Pero de hecho eso debería ser más bien como un algo que trascienda a las corporaciones autónomas regionales. Esto es un tema casi que de seguridad nacional. Esto es de un Estado. Tema, exacto. Es un tema de Estado, porque es decir, de esto depende todos los proyectos que se hagan en todo el territorio nacional. Hablando de proyectos, se habló algo acerca del uso del agua. ¿Qué sectores, qué sectores productivos están utilizando el agua en este momento, o están presionando más el agua en este momento? Bueno, sobre la base de que se trata de crecimiento del país y demás. Se habló que el sector que más utiliza agua
o utilizó agua para el 2016 fue el de la agricultura con un 43%. Le siguió el de hidroenergía y el pecuario con un 23% y de uso doméstico en un 8% aproximadamente. ¿Cuánto el sector energético? O sea, las hidroeléctricas, ¿cuánto están usando del agua? El 23% habla el informe. ¿Y el sectores como el petrolero, por ejemplo, cuánto? El 8%, efectivamente. Okay. Otro dato interesante es que Antioquia, Huila y Santander participan en su orden con 11,3%, 9,5% y 7,8% del volumen total de agua demandada en el país durante el año 2016. Pues es lo que están diciendo, lo que están informando aquí. Y la demanda total de agua se incrementó de 2012 a 2016 en un 5%. Los sectores que más crecieron, Ruby, fueron el piscícola, la hidroenergía y los servicios. Entonces vemos como Antioquia, Huila y Santander son los municipios que están más demandando más agua según ese estudio. Y por sectores y por sector, por departamento, por ejemplo, los departamentos de Orinoquía, Amazonía y este tipo del sur del país, ¿cómo están? ¿Qué es lo que más demanda agua en esas zonas? Tanto como pues agua, lluvia, agua para riego, etcétera, etcétera. Cultivos como la palma, el arroz, el café especialmente, son los que vienen requiriendo, digámoslo así, mayor volumen de agua. Por ejemplo, tenemos al Cesar, donde el 40% del recurso hídrico se utiliza para el riego de palma, al igual que en el Meta el 44%, en el Magdalena el 31%, en Casanare el 31%, en Bolívar el 28%, lo que deja ver que sin duda alguna estamos utilizando mucha agua para este tipo y esta clase de cultivos. Casi, eso significa que casi la mitad del agua disponible que existe en determinados departamentos, casi la mitad, se destina a temas como palma. También el café ocupa un importante renglón. En Caldas, por ejemplo, eje cafetero. En todo lo que es el eje cafetero, sí, el 48% se destina para el agua, para el café, el cultivo del café, al igual que en Antioquia un 31%. En Cundinamarca hay un crecimiento, ha crecido este cultivo y ¿café? se utiliza el agua en un 22%. Y en Cundinamarca, Huila, por ejemplo, el 51%, creo que es el departamento donde más se está cultivando y se utiliza el agua para tal fin. ¿Qué se podría decir, Ruby, del tema de la calidad del agua en el país, la que se utiliza, la que se consume? Sí, porque hay unas, o sea, han sonado últimamente unas alarmas muy serias frente a temas como mercurio, como contaminación por mercurio y demás, pero pues parece que hay otro tipo de contaminantes que tienen así como en vilo nuestros cuerpos de agua. Mauricio, ¿qué dijeron en el preliminar del estudio? Aún están levantando los datos del 2018 sobre la contaminación de mercurio, pero dieron a conocer la cifra del 2014, el estudio que se dio en el 2014, en la que se dijo que se habían vertido 203 toneladas de mercurio al agua en el año 2014. Otro tipo de contaminantes son los vertimientos, especialmente de industrias, de empresas, por parte también de plaguicidas y demás. Se habló que las ciudades donde se concentra la gran industria son los que más producen, y a ellos hablan que hay algo a favor, y es que tienen identificadas que son en 150 los municipios donde más se genera vertimientos de agua, porque se concentran allí las grandes industrias. Se habló del porcentaje de ciudades y municipios que hacen algún tipo de tratamiento antes de vertir el agua a los ríos, porque la proporción era bastante alta. Eso es como casi 90% de los municipios pierden sus aguas residuales a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, hay uno que es pues el más grande, que es Bogotá. Ese sí ya está como trabajando en lo suyo, en fin, todo lo que se está haciendo por descontaminación del río Bogotá. ¿Pero se habló algo de eso? Sí, parte, digámoslo así, le compete al Ministerio de Vivienda, y ellos hablaban que obviamente no niegan la problemática, pero dan cuenta que han venido trabajando en la construcción precisamente de plantas de tratamiento, en
en la adecuación de las que existen. Entonces ellos dan un parte, pues, en cierta forma de tranquilidad, porque vienen ejecutando algunas obras que van a impedir que se siga llegando el agua contaminada a los ríos, lagunas y demás. Sí, bueno, quisiera que muy brevemente diéramos como las conclusiones para ustedes, para usted Rubí, para usted Mauricio. ¿Cuáles son para ustedes como el hallazgo más relevante que trae este Estudio Nacional del Agua? Dramático el tema del estado de los glaciares. José, hay que invitar a los colombianos a conocer, a cuidar esa riqueza tan grande y tan impresionante que estamos a punto de perder. Grave también el tema del desabastecimiento, o sea, contrasentido también. Una porción mucho mayor del país está a punto de quedarse sin agua, siendo uno de los países que más disponibilidad tiene en este momento en el planeta, porque recordemos que ya hay zonas del planeta donde no hay agua. Sí, perdón, un paréntesis en este caso. A mí es muy triste como leer, por ejemplo, que el glaciar Santa Isabel, que está ubicado en el Parque Natural de los Nevados, entre Caldas y Tolima, perdió el 33% de su área durante el último evento del Niño, y que su espesor disminuyó en 14 metros, cuando lo normal para un año climatológicamente normal es de 2 a 3 metros. Eso es tristísimo y es muy duro como de asimilar. Mauricio, para usted, ¿cuál es, en términos de conclusión, el hallazgo como más importante que podemos ver en este estudio? Sí, a mí me impactó el tema de los glaciares, porque definitivamente a 2050 ya nada se podrá hacer, van a desaparecer. Entonces la cuestión es que la gente que todavía viva pueda ir a conocerlos. Y me impactó el tema también de los plaguicidas, cómo influyen en la contaminación del agua. Creo que es un tema que el gobierno debe ponerle la ficha, no sé, tal vez regularlos un poco más para que no afecten tanto todo lo que tiene que ver con el recurso hídrico. Es que va en la misma vía, porque es el sector agropecuario el que tiene la mayor demanda sobre el agua en el país. Obviamente son los que, pues, utilizan este tipo de químicos para... Bueno, pues con esta información nos despedimos de ese podcast. Nos escuchamos mañana a las 5:30 de la tarde. Muchas gracias por habernos escuchado. Escucha este podcast en vivo o descárguelo a través de las plataformas Spreaker, Apple Podcast, TuneIn y iVoox.